El altar es un lugar santo. Todo lo que usted hace desde el altar es santo. Y todo lo que usted, cuando está como pueblo que está escuchando, todo lo que usted va a recibir tiene que ser santo. Y todo lo que usted pone en el altar también es santo. Cuando yo vengo y traigo mi vida al altar, eso es algo sagrado. Pero también cuando yo traigo el fruto de mi trabajo para honrar al Señor, eso es algo santo también. ¿Qué le quiero decir con esto? Que nadie tiene que manipular en ti lo que el Espíritu Santo de Dios y la palabra te enseña y te revela. Cuando algo es revelado, no hay manipulación que pueda tocarte. Bendiciones y bienvenidos a un nuevo episodio 61 de tu podcast Hablemos de Todo con el profeta José y Kindrick Morteo. Hoy tenemos un episodio poderoso en donde vamos a estar hablando acerca de la manipulación espiritual en los altares y en el pueblo. Así que prepárese porque usted hoy vamos a estar hablando de este tema porque de verdad que hoy día, mi cielo, pues hay también extremos con este punto porque hoy día cualquier cosa que alguien ve, dice es manipulación. Y no todo es manipulación, pero sí hay muchas cosas que sí son manipulación. Y como nuestro podcast es profético, nuestro canal es un canal donde queremos activar a un pueblo profético, donde queremos que usted tenga discernimiento, que usted aprenda a crecer en la palabra y en el discernimiento. Usted acá va a aprender y va a tener herramientas para usted poder identificar y ver con claridad cuando usted esté frente a la manipulación, ¿no? Qué tremendo episodio mi cielo, porque de verdad que todos los días, literal, en cualquiera de nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, cualquier red social, siempre nos están escribiendo con temas como: profeta, hicieron esto desde el altar, ¿usted cree que eso es de Dios? Me dijeron esto, me profetizaron esto, pero me pidieron esto, dijeron que si yo hacía esto. Y todas estas cosas, mis cielos, desgraciadamente caen en una vertiente de este podcast que es la manipulación en los altares. Sí. Desgraciadamente no todo lo que brilla es fuego del Espíritu Santo. Hoy hay muchos altares dentro de iglesias. Hay ministerios como profetas itinerantes que andan por iglesias, personas que andan robando al pueblo, disfrazados de ministros cuando son lobos rapaces del evangelio. Por eso es que hay muchos altares donde el poder de la manipulación ha sustituido el poder del Espíritu Santo. Pero hay otra consecuencia también, que hay hombres de Dios con dones extraordinarios, manifestando lo sobrenatural, pero a la par están manipulando al pueblo. Entonces hay una confusión, porque la ignorancia muchas veces, yo siempre he dicho que la ignorancia es una fortaleza, y en lo que usted ignore, Satanás a usted le va a llevar ventaja. Y todo esto tiene que ver con la falta del discernimiento espiritual. ¿Por qué? Mucho pueblo dice: pero es que Dios usaba a ese profeta. El profeta me dio mi número, me dio mi dirección. Claro, te habló por palabra de ciencia. Pero porque te habló por palabra de ciencia, después dice: y ahora para que Dios haga esto, tienes que sembrar tanto en el altar. Espérame. Empezaste bien, pero terminaste mal. Los dones del Espíritu Santo, lo que usted ve en el altar, no es la esencia del corazón de esa persona. Lo que ves en el altar es la gracia de Dios en su totalidad, ministrando sanidad, liberación, ministrando prosperidad. Todo lo que se ministra: salvación, milagros. El problema no son los dones, el problema es el corazón de la persona que manipula los dones para una ganancia deshonesta. Judas
Sí, Judas, el que traicionó a Jesús, tenía un ministerio exitoso. La Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 10, si mi memoria no me es infiel, dice que llamando a los 12 discípulos les dio autoridad para echar fuera demonios, para sanar toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo y para predicar el evangelio. Judas tenía un ministerio extraordinario. Judas se movía en lo sobrenatural, pero el corazón de Judas en algún momento estaba tan torcido que Satanás entró a su corazón y entonces traicionó a Jesús. Por eso es que Jesús dijo en aquel día, muchos dirán, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos todo esto. Y yo le voy a responder, mi Padre le responderá, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Mi cielo, porque hay que hablar de esto. Hay que hablar de esto porque hay que frenar esto. Y hay que denunciar los ministerios que están manipulando desde los altares, porque están acabando con un pueblo. Muchas veces, cuántos testimonios yo me he escuchado de personas que me dijeron, yo me fui de la iglesia porque en esa iglesia hicieron esto, hicieron aquello, y me fui de aquí, me fui de allá porque me pidieron, como soy empresario, me dieron un lugar de privilegio y comenzaron a pedirme y me cansé de la pedidera. ¿Cuántas veces no hemos escuchado este tipo de cosas a través de testimonios que nos han llegado? Sí, y es bien importante que usted entienda porque también hay un pueblo muy inmaduro, ¿verdad? Mucha gente que todo lo ve también como, perdón, que todo lo ve como que que le están manipulando, lo mínimo que ven y van como unos espías, así a la iglesia. Ese es el otro lado de la moneda. ¿Cuándo me van a lanzar la señal para yo sonar la alarma aquí de que me están manipulando? Ya va, un momento, no todo es manipulación tampoco. Pero lo que sí hay algo en nosotros es que cuando el Espíritu Santo comienza a obrar en nuestra vida, comienza a hacer algo en nuestra vida, y es el Espíritu Santo quien va poniendo en nosotros la convicción, el querer como el hacer, como dice la palabra, por su buena voluntad. ¿Qué te quiero decir con esto? Claro que en el momento hay una palabra que tú quieres, que tú la recibes y el Espíritu Santo de Dios te pone la convicción de sembrar, de dar. La palabra de Dios dice que el que da, que dad y se os dará. La palabra del Señor dice que también cuando tú siembras cosecharás. La palabra del Señor nos da muchos principios, ¿no? Y claro que tú lo puedes hacer, pero cuando el Espíritu Santo de Dios en esta área, por ejemplo, para hablar de esta área financiera, cuando el Espíritu Santo te está poniendo a ti la convicción de hacerlo y no porque es algo impuesto o autoimpuesto. Porque eso es bien importante. Nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros y también nosotros como líderes tenemos que enseñar y dejar que el Espíritu Santo haga el trabajo en el pueblo de traer la convicción por esa palabra y que se vea y se muestre de que no es algo de manipulación. Pero hoy es el Espíritu Santo el que está haciendo esa obra en nuestro corazón y en el corazón del pueblo. Pero hoy día lo que estamos hablando acá es de nosotros ser guardadores y protectores del altar, de cuidar que el altar no se prostituya. El altar es un lugar santo. Todo lo que usted hace desde el altar es santo, y todo lo que usted cuando está como pueblo que está escuchando, todo lo que usted va a recibir tiene que ser santo, y todo lo que usted pone en el altar también es santo. Cuando yo vengo y traigo mi vida al altar, eso es algo sagrado, pero también cuando yo traigo el fruto de mi trabajo para honrar al Señor, eso es algo santo también. ¿Qué le quiero decir con esto? Que nadie tiene que manipular en ti lo que el Espíritu Santo de Dios y la palabra te enseña y te revela. Cuando algo es revelado, no hay manipulación que pueda tocarte. Qué tremendo. Cuando algo ya es revelado a tu vida, es una convicción. Ya la manipulación no tiene arte ni parte en tu vida. Pero ¿cuándo podemos ver la manipulación espiritual o qué es esto? Es cuando la autoridad espiritual, ¿verdad?, está usando dones, palabra profética, para controlar, para dominar y para doblegar la voluntad de otros.
Y por eso no todo es manipulación espiritual, porque la manipulación espiritual es algo bien, bien profundo, es algo bien que no es algo superficial, es algo profundo que doblega la voluntad del creyente, que doblega la voluntad de la persona para que esa persona haga lo que esa persona quiere. ¿Y cómo lo hace? Muchas veces usan palabras proféticas para manipular las decisiones de la persona. Oiga, de eso está lleno los altares. Usan palabras proféticas para que la gente pueda tomar decisiones personales que de pronto le pueden beneficiar a esa persona. Usan el control para traer ese miedo en la vida de alguien, para que esa persona siga doblegando su voluntad. Pueden usar promesas de prosperidad, de avance, de bendición, si tú me sigues, cuando realmente Dios usa personas para bendecirnos, pero nuestra bendición, la bendición proviene, ¿verdad?, de la obediencia. Son muchas cosas que prosiguen a nosotros poder caminar en bendición, pero es cuando la persona está usando todas estas cosas para manipular, y cuando usa palabra para manipular y no para liberar al pueblo, cuando realmente la palabra es para liberar, para sanar, para levantar al pueblo, para que cuando la gente salga de recibir la palabra que tú traigas, salgan libres, salgan diferentes, salgan empoderados, salgan wow, hoy Dios me edificó, mi fe fue a otro nivel hoy por esta palabra que recibí, ¿no? Y no solamente eso, mi celo, porque también cuando la persona, el hombre o la mujer de Dios, que es la cabeza de un ministerio, utiliza el altar, utiliza un sermón y lo estructura para tirarle una piedra a alguien, para mí eso es brujería, por donde lo vea. El altar no es para manipular. Si usted sabe de una condición de alguien y usted comienza a tirarle a esa persona sabiendo y empiezas a meter que el Espíritu Santo me habló, el Espíritu, y esa es otra, que ahorita me voy a tocar eso, el famoso Dios me habló. Miren, mi hermano, si donde usted está, todo está en que Dios me habló, es que Dios me dijo, Dios me mostró, Dios me habló, Dios me interpretó. Siempre es Dios. Oiga, espérate. Dios habla, pero no siempre es Dios habla y habla bastante, yo siempre lo he dicho. Pero, ¿cómo es posible que dentro de una iglesia todo el mundo escucha a Dios? Los miembros escuchan más a Dios que el mismo pastor, porque es la otra cara de la moneda cuando se manipula desde el altar, pero también cuando los miembros manipulan al hombre de Dios. Y una de las cosas que yo he visto mucho, y lo voy a tocar acá, es cómo personas dentro de la iglesia, empresarios, tienen una empresa, tienen un negocio próspero, son gente que siembran en el altar, son gente que traen diezmo, gente que honran a los hombres de Dios, pero detrás de todas esas ofrendas hay una intención incorrecta. Hay gente que siembra al hombre de Dios, honra al hombre de Dios, pero lo hacen para poder buscar una silla en la mesa del hombre de Dios. Así es. Eso es un espíritu de Jezabel. Yo he ido a muchos ministerios con mi esposa y siempre hemos visto este patrón. El empresario que siembra tiene un lugar especial en la primera fila. No son gente espiritual, son gente carnal, gente que amenazan con irse de la iglesia si no les dan los privilegios que ellos necesitan, porque todo esto es manipulación. Y los hombres de Dios tenemos que pararnos, porque mi cielo, ¿a quién no le gusta que lo bendigan? A mí me gusta que nos bendigan. A todo mundo le gusta que lo honren. Ahora, el problema es que no todas las ofrendas se pueden recibir. Y esto yo lo aprendí con la madurez en el ministerio. Hay ofrendas que tú no las puedes recibir. Cuando vino el general a traer una ofrenda para Eliseo, ¿qué fue lo que dijo Eliseo? Tu ofrenda
está contaminada. Yo no quiero tu ofrenda. Tú no me vas a manipular con una ofrenda. Mas sin embargo, Jesse, el siervo, agarró de esa ofrenda y sobre Jesse vino una maldición, vino una lepra. ¿Por qué? Porque usted como hombre de Dios, obviamente, o sea, a veces uno recibe ofrendas de personas, uno bendice, pero hay ofrendas que si vienen contaminadas, vienen con manipulación, el Espíritu Santo te va a hablar. Si eres hombre de Dios, el Espíritu Santo te va a hablar. Por eso es que uno tiene que tener mucho cuidado cuando una persona malintencionada te quiere controlar a través del dinero. Sí. Y hay pastores que son todo lo contrario. Quiere que todo el mundo les bendiga y empiezan a repartir liderazgo, posiciones, privilegios, círculos íntimos. Mi hermano, si un hombre de Dios se mueve por la plata, esa persona tiene un problema jezabélico marcado. Y que es bien importante. Y mueren con eso sin darse cuenta. Y es bien importante que usted entienda que para los tiempos que vivimos, la manipulación espiritual es a todo nivel. La manipulación espiritual es, hoy día en este tiempo, la manipulación espiritual está dentro del pueblo, en las familias, todo, hay mucha manipulación. Cuando usted comienza a identificar personas que te hablan de parte de Dios, pero verdaderamente no es de parte de Dios, para manipularte, o sea, como diciendo, lo profético siempre ha sido usado así, por eso es que la palabra recalca y destaca tanto el tema de cuídense de los falsos profetas, ¿por qué? Porque bueno, lamentablemente es un ministerio que ha sido abusado muchísimo y que tenemos que restaurar y rescatar de eso, ¿no? Porque hay mucha gente que de pronto te va a decir, mira, Dios me habló, es que Dios me mostró esto de ti, es que Dios esto. No, Dios no te habló, Dios no te mostró, lo que te habló es tu propia voz que te está revelando, tu propia carne que te está diciendo. Te está diciendo algo que no es real, te está mostrando algo que no es verdad. Entonces, no te dejes llevar tú, porque aquí hay mucho pueblo que de pronto ha tenido malas experiencias. Hay gente que una vez a mí me dijo, mire, una persona una vez a mí me dijo, me escribió por las redes sociales y me decía, mire, es que a mí vino una persona y me dio la palabra de que yo me iba a casar con esta persona, pero esta persona tal y tal y tal y tal. Y yo le hice varias preguntas y yo le dije, ¿sabes qué? Eso no viene de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios a ti te va a hablar, lo va a hacer no para manipularte. Dios te va a hablar para edificarte, para exhortarte, para consolarte y para confirmar algo que ya Él te habló a ti, que ya Él te puso convicción a ti, o para revelarte un propósito que te va a consolar a ti, que te va a mostrar algo, ¿verdad? Entonces es bien importante, la manipulación hoy día es por todos lados, tanto de gente que busca manipular, pueblo que busca manipular o que está manipulando al mismo pueblo y nadie lo sabe, como también autoridades, personas que están en posiciones para manipular. Hoy día en las redes sociales, lamentablemente, TikTok, Instagram, en todos lados, hay pastores en muchos lugares del mundo que no son pastores, la verdad, no son pastores, no están sujetos a nadie, no honran a nadie, no son contables con ninguna iglesia ni con ninguna autoridad espiritual y están diciendo cosas que manipulan al pueblo y que están dañando al pueblo y que hacen también ver mal a al evangelio. Denigran el evangelio. Sí, denigran el evangelio porque están manipulando. ¿A través de cómo? Porque ¿cómo opera esa manipulación? Lo hacen a través del miedo. Enseñan un evangelio de error y no de gracia, enseñan y hablan a la gente, no de que el Señor te puede sanar, te puede restaurar, ven, corre que el Señor te está esperando, sino es un evangelio basado en el temor, en el golpe, en el miedo, en que tú vivas en una presencia. No, no es el evangelio de la gracia y del temor de Dios que tenemos que tener. Lo hacen también a través del control emocional, creyendo de pronto, bueno, es que si esta persona me ama,
va a hacer esto o lo tiene que hacer porque me aprecia, porque me ama. También a través de la falsa profecía, como mencionábamos, o sea, usan ese don que lo tienen, pero lo usan para manipular la voluntad de la persona. Decirle cualquier cosa, pero para que la persona haga lo que tú quieres que esa persona haga. Entonces también lo hacen a través del dinero. Ya mi esposo mencionó eso. Cuando te llevan a hacer una siembra emocional, pero no porque el Espíritu Santo te está hablando a ti de que siembres, de que lo hagas, de que, wow, sentí de parte de Dios dar esta semilla porque esto es lo que voy a hacer y voy a obedecer a Dios por esto. Y también cuando usamos o se usa la lealtad, esa lealtad forzada de, bueno, si tú eres como tú me eres leal a mí, yo quiero que tú hagas esto. Eso es manipulación. Eso es manipulación. Eso es manipulación. No podemos exigir o permitir una lealtad a la persona o medir la lealtad de alguien hacia nosotros porque hagan o no hagan lo que nosotros queremos que esas personas hagan. Eso es bien importante. Amor, y de eso está lleno. De eso está lleno. Si tú me eres leal, yo te voy a ser leal. Si tú me eres leal, me tienes que ser leal en todo. Y no voy a seguir hablando muchísimo de eso. Ahora, hay varias consecuencias de la manipulación. Si hay manipulación dentro de una congregación, se va a levantar un pueblo herido, confundido y sin discernimiento. Yo conozco un ministerio, obviamente no voy a decir dónde es, aquí en Estados Unidos, donde todos los fines de semana, o una semana sí, una no, traen a un profeta para que hable. Entonces, la mayoría de los profetas que están operando, y voy a hablar sobre lo profético porque somos profetas, la mayoría de los profetas que están operando, de 100 que conozco, se salva uno. La mayoría tienden a manipular por el don y la mayoría están en el ministerio con razones equivocadas. Aceptación, ego, falta de identidad, fama, la mayoría por dinero, y muy pocos verdaderamente están para edificar al pueblo. Cuando si tú eres un ministerio limpio, puro, y haces las cosas con el corazón correcto, todo lo demás va a venir por añadidura. Jesús no tiene problemas con hacerte famoso. Jesús era un hombre famoso, el más famoso de su tiempo. Es más, dice que su fama se extendía rápidamente por ciudades, por provincias, traspasaba Judea, Samaria, y hasta el día de hoy el nombre de Jesús es el nombre más famoso que existe. Estamos hablando aquí porque somos de Jesús. Entonces, Jesús no tiene problema con darte fama, Él no tiene problema con darte un nombre, no tiene problema con prosperarte. El problema es que si tú buscas todas estas cosas, tu corazón está dañado. Tú no eres un hombre de Dios. Tú lo que eres, un lobo rapaz. Mira lo que dice la Escritura, mi cielo, en 2 de Corintios 11:13. Porque tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. O sea, en el Nuevo Testamento, cuando se escribió el Nuevo Testamento, había gente que decía que eran profetas y no lo eran. Otros que eran apóstoles y tampoco eran apóstoles. Por eso es que hay muchas consecuencias de estar bajo un ministerio donde todo es una manipulación espiritual. El pueblo va a estar herido, confundido y sin discernimiento. En un lugar donde opera la manipulación, la presencia del Espíritu Santo no se va a manifestar porque Él no habita donde hay manipulación. ¿Cuáles son otras de las consecuencias? Se genera idolatría a hombres y a mujeres de Dios. Se pierde esa adoración genuina al Señor. Claro, y es que es muy fácil desviarte. Si tú no tienes madurez espiritual y no entiendes que nosotros, los hombres y mujeres de Dios, somos vasos de barro, vasijas de barro con un tesoro que Dios puso adentro,
que es el Espíritu Santo. Pero al final somos gente de carne y hueso igual que usted. Simplemente que fuimos llamados a ejercer un ministerio, a ejercer un manto, una oficina ministerial. Pero al fin y al cabo somos personas. Tenemos errores, tenemos pecado, peleamos, cualquier cosa de las obras de nuestra carne, pero las sujetamos al Espíritu Santo. Entonces, es muy fácil que una persona inmadura, en vez de poner los ojos en Cristo, los ponga en el hombre de Dios. Muchas veces el hombre de Dios da cavidad a que esto suceda, pero muchas veces el hombre de Dios no tiene el problema. El problema lo tiene el pueblo en idolatrar al hombre de Dios, y entonces ahí también ya hay consecuencias espirituales. Y lo más tremendo, que si esto no se para en una congregación, eso se va a repetir, ese patrón de abuso espiritual se va a comenzar a repetir en la próxima generación, Michelle. Sí, y que es bien importante que usted pueda discernir cuándo esto está pasando, porque muchas veces, ¿cómo usted puede saber? Bueno, el mensaje, en vez de liberarte, te genera una carga. El mensaje, vives con una culpa constante en vez de una convicción sana y genuina. Una convicción en donde tú dices, ¿sabes qué es una convicción sana? Que es cuando tú sabes tu pecado, sabes el error que cometiste, y el Espíritu Santo, tú permites que te dé convicción de cambio. Y tú dices, ya va, yo tengo que cambiar esto. Y quieres cambiarlo, ¿verdad? No ves una libertad como de pensar y solamente Opinar. o hay una obediencia ciega a lo que esa persona está diciendo. Entonces, y toda la manipulación, el objetivo, porque Satanás, ¿por qué usa la manipulación? Porque la manipulación te aleja de una relación genuina con Cristo. La manipulación te aleja de Cristo y te lleva a buscar tener una dependencia. Y cuando tú ves la manipulación en relaciones, ese es el objetivo. Donde hay manipulación, ¿por qué lo hay? Porque te lleva a depender de esa persona, por eso te manipulan. Cuando hay una manipulación espiritual es por la misma razón. Hay personas que les gusta manipular a través de la profecía para que dependas de ellos. ¿Para qué? Porque quieren que los llames para que tomes decisiones, porque quieren que los tomes en cuenta para absolutamente cada movimiento de tu vida, porque es que Dios a ti es el que te habla. O sea, son muchas cosas por las cuales la manipulación opera, y porque la manipulación siempre te llevan a centrarte en el hombre y no en la cruz, no en lo que ya fue conquistado para ti. Entonces es bien importante que nosotros nos peguemos en estos tiempos que vivimos a la palabra, donde el Señor nos dice, prueba los espíritus si son de Dios. Nosotros tenemos que probar los espíritus, tenemos que probar cuando alguien nos da una palabra, tenemos que probar desde dónde viene. Dios puede usar a quien Él quiera, pero tenemos que probar los espíritus. Y es bien importante en este tiempo que nosotros, como hombres y mujeres de Dios, que amamos lo profético, que queremos ver el ministerio profético como nunca antes en las naciones de la tierra, que queremos que Dios levante profetas en todos lados de la tierra, que queremos que el Señor restaure este ministerio, que nosotros restauremos la pureza en los altares. Comienza con nosotros, comienza con los que estamos llamados al ministerio profético, a los que estamos llamados a esa función, a esa oficina. Comienza cuando volvemos al temor de Dios. Comienza cuando volvemos a la voz del Espíritu Santo y no a estrategias humanas. Comienza también cuando levantamos verdaderos altares de verdad y fuego santo, y no de manipulación espiritual, emocional. Y sobre todo, mi cielo, cómo restauramos la pureza desde el altar, sanando el corazón del pueblo herido de sistemas religiosos. Y ese es otro tema que pudiéramos, cómo sanar un corazón herido. Oiga, sería bueno que hablemos de eso más adelante, mi cielo. Y qué tremendo, porque una de las cosas que tenemos que aprender que Dios, en su infinita gracia y misericordia, tiene cosas grandes preparadas para cada uno de los que estamos acá.
No necesitamos manipular para hacer. No tenemos que manipular para demostrar. Si nosotros predicamos la palabra del Señor, el Señor se va a encargar de hacer todo lo que tiene que hacer a través de nuestra vida. El Señor está levantando voces genuinas. También es algo importante que quiero destacar. No hay hombres de Dios en este tiempo, que Dios está levantando jóvenes en todos lados del mundo. De verdad. Todos lados. Todos lados. Dios está levantando voces genuinas, voces que no se doblan y no se venden, y está levantando gente íntegra en las naciones de la tierra que van a predicar y están predicando el evangelio del reino. Y por eso es bien importante que usted tenga discernimiento, que usted tenga un corazón sano para poder ver y discernir la voz del Espíritu Santo, y para que usted pueda escuchar el mensaje que Dios use en ese hombre y en esa mujer de Dios para tu vida, y que no venga contaminado porque usted esté contaminado. Este es el tiempo de usted sanar su corazón, sanar su vida. Si tuvo malas experiencias, sane su vida, restáurese y siga adelante creyendo en el ministerio quíntuple, que sigue vigente y seguirá vigente hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mi cielo, hemos llegado al final de este episodio número 61 sobre la manipulación espiritual. Así que te bendecimos, gracias por estar conectados. Si llegaste hasta este punto, quiero que escribas en la caja de los comentarios, cuéntame tu experiencia sobre este tema. Queremos que también pongas tus peticiones. Mi esposa y yo siempre estamos leyendo cada comentario. A veces no podemos contestar miles de comentarios, pero siempre estamos leyendo, declarando una palabra de bendición, orando por la necesidad del pueblo, por tu necesidad. Así que escríbenos tu necesidad, escríbenos por qué podemos orar por ti, y recuerda suscribirte a nuestro canal. Si no te has suscrito, este es el momento que te suscribas, activa las notificaciones para que puedas recibir todo el contenido que el Espíritu Santo nos está dando, tanto a mi esposa como a este servidor. Así que te bendecimos y nos vemos hasta el próximo episodio. Bendiciones.